qué se demoraron tanto? Bueno, ¿qué es lo que está pasando entonces? Que todos tienen el mismo movimiento, ¿no? ¿Puedes colocar el código, por favor? Todos tienen Que el todos- mismo movimiento, pero ¿por qué todos tienen el mismo movimiento? Lo que retorna el método noise. Todos están usando el Exactamente. mismo. Exactamente. Recuerden, ¿se acuerdan la gráfica que les hice ahorita? Dijimos que el noise, voy a pintar acá encima. El noise es como una curva suave que va así, ¿cierto? Bueno, cuando le ponemos el mismo número, ¿sí? Todos tienen el mismo contador 0 y el mismo contador se va moviendo en lo mismo. Entonces todos van a tener siempre el mismo número. Eso es lo que está causando que todos se muevan siempre. Si esta curva baja, todos bajan con la curva. O sea, todos se mueven hacia donde la curva dice. Porque todos inician en 0 y todos se mueven igual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que inicien en puntos distintos. O sea, que uno inicie en 0, listo, pero que el otro ya inicie cuando la curva va por acá o cuando va por acá. ¿Vale? Si hacemos eso, ya no se van a mover igual. ¿Tiene sentido? Lo que vamos a cambiar no es este número, porque queremos que todos se sigan moviendo en la curva con la misma frecuencia. Lo que vamos a cambiar es desde dónde parten. Pues simplemente vamos a decirle que partan desde un número aleatorio. Y podemos multiplicar esto por un número grande, simplemente para que esos números sean bastante separados. Si hacemos esto, miren, ya se mueven para todos lados. ¿Listo? ¿Tiene sentido o no? Sí. Profe, ¿hay alguna manera de que sea un poquito como más, como menos lagueado? O sea, no sé si bajando de la velocidad o es porque tenemos muchos. No, se te ve lagueado por Zoom, pero esto no está Pues por lagueado. la pantalla. Ah, ok, ok. Es por Zoom, es por Zoom. Si no lo quieres ver lagueado, simplemente entra al Live Share. ¿Ya entraste? No, no sé cómo, ¿sabes? Nunca lo he hecho. Pero creo que ya Listo. lo descargué. Aquí en el chat voy a poner el enlace. Ah, bueno, y creo que pues tampoco he compartido el servidor. ¿Cuál es que es? 5500, ¿cierto? Sí. En el chat entonces puse el enlace. Abrí ese enlace. Eso te va a abrir un Visual Studio Code. Y por acá cuando se conecten, después de que estén conectados, pueden ingresar a esta misma ruta. Localhost 5500. Ah, listo, profe, gracias. Y ahí ya no se te va a ver lagueado. Listo. Listo, bueno. Entonces, ¿en qué íbamos? Bueno, ya tenemos entonces los pajaritos. También deberíamos hacer que uno se vea diferente, como para poder seguirlo, porque es que aquí se nos van a confundir todos, ¿cierto? Ah, bueno, y otra cosa que dijimos es que íbamos a usar Processing, pero si lo usábamos con OpenGL, entonces también cambiemos eso. Entonces aquí en main, cuando le decimos create canvas, también tenemos que decirle p5.webgl, creo que es. Listo, eso debería hacerlo más rápido, en teoría. ¿Y cómo hacemos para pintar el primero de otro color? Si se les ve lagueado, ya pues de pronto es porque el computador o el navegador de ustedes no lo está procesando bien, entonces me dicen y bajamos la cantidad. Si no, pues Podríamos, por ejemplo, pasarle por constructor RGB. podemos pasarle el color. Entonces, cada pájaro va a tener como su propio color. Entonces, coma color. Y acá simplemente dis.color es igual a color. Y acá, donde pintamos el triángulo, que es, bueno, acá, tendríamos que decir dis. ¿Cómo es que es? Fill. Creo que es fill, ¿cierto? No sería app. No me interesa. Sí, Está bien. dis.app.fill. Pero sí es fill, ¿cierto? Sí. Dis.color y luego hay que decirle ¿qué? Dis.endfill. ¿O no? Sí, ¿no? No, creo que solamente con Phil, ¿no? Hasta yo recuerdo. Yeah. Ustedes vieron algoritmos
hace poco. Pero yo vi con... No, sí, solamente es Phil. Es ¿Solo Phil sí? nada más. Sí, pero No, con yo lo vi que me con Felipe. enviaba normal, sí. Pues es que si le Listo. colocas el no fill, deja de pintar las otras. No, pero cuando vaya a pintar la otra, pues primero le hace el fill. Pero bueno, ya ahí está el fill. Y aquí debería, no sé si un error o pintarse de negro. Sí, listo, un error. Entonces, acá, cuando creemos el pájaro, tenemos que pasar ese color. Entonces, p5.color, bueno, digo, app.color y digamos rojo. Y Lo metiste en el, o sea, lo metí donde no era así. Listo, todos rojos. ¿Cómo hacemos para que solo el primero sea rojo y los otros sean blancos? ¿Ya? Miren, te trae. Profe, no La sé arreglo en cero. si se podría diferenciar La arreglo en cero, ¿no? bueno, sí. No, pues si es igual a 1, ¿no? A 0. Sí, y es igual a 0. Este es el primero. ¿Qué hacemos? De pasar el color rojo. ahí sí le... Ah, Entonces, vamos a crear una variable color. Var, o más bien led, color. Por defecto va a ser blanco, que podría ser simplemente dejando esto así. Pero solo si es 0, color es igual a rojo. Entonces siempre va a ser blanco, pero solo en la primera lo cambia por rojo. Y acá simplemente le ponemos color. Y listo, ya tenemos ahí el rojito. ¿Listo? Ya casi se nos acaba el tiempo y miren, apenas llevamos 0.5 de lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿cómo pudieron abrir esto en sus navegadores o no? Sí. Listo, Sí, va súper fluido. súper. Profe, ¿cómo es que lo abro en el navegador? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya abriste el live share? Sí. Entonces en el navegador escribí localhost 2.5500. Ah, listo. Te copio en el chat, pero no sé si no escribir eso. Avísame si te funciona. Localhost 2 puntos y qué? Ahí lo puse en el chat. Ah, listo. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer ahora? ¿Qué se les ocurre? Bueno, una cosa que podríamos hacer es no pintar el primero, porque el primero lo van a tapar todos. No sé si se dan cuenta que aquí lo tapan. Entonces, realmente deberíamos pintar es el último. Para que quede por encima de todos. Entonces, ¿cómo pintamos el último? Si I es más bien 99. Entonces ya ahí él debería taparlos a todos. Pero bueno, ¿qué más tenemos que hacer entonces? Él aquí va explicando cuáles eran los pasos, ¿se acuerdan? Listo. Bueno, ven que él le dibuja ese círculo, ¿cierto? ¿Qué representa ese círculo? Como la zona donde intervienen los otros. La zona que él alcanza a ver. Es como su ángulo, su radio de visión. ¿Sí? Entonces, como decir que este pajarito, su visión le alcanza para... No es tanto su visión, pero... No, sí, es básicamente lo que estabas diciendo. Es lo que hasta donde lo afecta. ¿Cierto? Porque no necesariamente quiere decir que él solo ve hasta aquí, sino que más bien, si él ve otro bicho y está dentro de ese radio, entonces su posición se va a ver afectada. Entonces, lo que estaba diciendo Juanes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo representamos eso? Mira, aquí Podríamos vamos, empezar pintando una elipse, ¿no? y Alrededor. pintamos una elipse, pero queremos pintar la elipse únicamente del primero, ¿no? Sí.
Entonces, realmente, o no del primero, del que sea que seleccionamos. Entonces, tenemos que pasar algo más acá. Porque ¿cómo nos vamos a dar cuenta que es el primero o el último, o el que sea? O sea, sí, ya le pasamos el color, pero además deberíamos pasar es como un booleano, como select, puede ser. ¿Vale? Y solamente si esta instancia es selected, a ese le pintamos esa elipse por detrás. ¿Entienden? Entonces, esto va a ser un booleano y solamente va a ser selected si i es igual a 99. Entonces, si esto es verdadero, pues el booleano que paso es verdadero, si no, pues el booleano que paso es falso. Y acá simplemente es cuestión de pintar esa elipse. Entonces, is.app.elipse. ¿En qué posición pintamos esa elipse? ¿En pos X y pos Y? Sí, el centro. No, pero recuerden que esto lo estamos haciendo dentro de esta matriz. Si lo hacemos acá, pues, entonces esa elipse realmente va a ser en 0, 0. ¿Se acuerdan? Ah, ok. ¿Y cuál va a ser el radio de visión? Como 100 píxeles, o eso es mucho. Ni idea. Pues tal vez con 50. Ni idea. Hagámoslo en una variable. This.radius es igual a, pongámosle acá algo, 100. Y acá entonces sería this.radius. Y esto solamente si es select. Si this.select. Pintamos la elipse. Y pues esa elipse también tenemos que decirle, bueno, el fill, este fill de acá debería estar más bien abajo y aquí tendríamos otro fill, this.fill. ¿Y qué le ponemos? 255 y un número, el alfa, digamos alfa 30, para que sea blanco pero con transparencia y creo que ya. This.fill, siempre me como el app. Listo, ahí está. Bueno, creo que 100 es muy poquito. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle más. Listo, ahí está. ¿Listo? Sí. Bueno, ahora, ¿qué sigue? Listo. Miren que este man aquí como que le acomoda ese ángulo de visión. Y es que lo que pasa es que realmente uno no puede ver por detrás, ¿cierto? Directamente por detrás. O sea, el pajarito solo puede ver hacia adelante, en un ángulo, en este ángulo. ¿Sí? Pero entonces ese ángulo que se le restaría, no entiendo. Porque creo que esos son 90 grados, me parece. Pero entonces podría ser como una elipse, ¿no? Tocaría ser como, ¿cómo se llama eso? Un, Un arco. sí, como un arco. Eso también tiene otro nombre, no me acuerdo. No, creo que un arco. Ah, aquí está. ¿Un Bézier? No, un B7 es otra Pero cosa. decir es No, más esto es complejo. un arco. Miren. Sí, eso. Entonces, ¿cómo hacemos el arco? XY, ancho y alto, start y stop. Entonces, ¿cómo sería eso? Ah, ok. No es una elipse. Entonces voy a comentar esta elipse. Sería this.app.arc. X y Y son el mismo 0, 0. Ancho y alto es el mismo radio. Ah, bueno, no sé si es el radio o es el radio por 2. Pues probemos con radio. Y probemos con 0 y math.py. Debería ser ahí como un medio círculo. Vamos a ver. ¿Listo? Entonces miren, ahí está medio círculo hacia atrás. ¿Qué tenemos que hacer entonces?
Que empiece diferente y que termine diferente. ¿Dónde debería empezar? Sí, Debería ¿dónde debería empezar. terminar? ¿Podrías poner un segundo el video, por favor? Yo creo que esos son Sería unos por dentro, ¿no? 45 grados. Ni idea. No sé cuántos sean. Pues parecen 45, no sé. Definámoslo por acá. Como this punto. ¿Cómo le ponemos? Start. No, lo que queremos es definir cuál es el ángulo de que no ve. O sea, cuál es el ángulo Pues acá. behind, tal vez. Eso, como behind angle. ¿Y esto es cuánto? Si es 45, sería math.pi sobre 2. ¿Listo? Listo, ahí está ese ángulo. Ahora, ¿cómo calculamos Pero el inicio y el fin con ese ángulo? Si movemos este 0 a this.behind angle, ¿qué va a pasar? Voy a pintarlo en 45. En 45, pero miren que es este de acá. Entonces, ¿realmente sería qué? Es 45 más la mitad del behind angle, realmente. Para pintar como este, el inicio. ¿Me entienden? sí. Entonces yo digo que es behind angle sobre 2 más math.pi sobre 2. Entonces miren, ahí está pintando ya, en teoría ya está pintando bien el inicio. Ahora, ¿cuál es el final? En este momento el final es math.pi. Si le ponemos math.pi por 2, lo va a tirar hasta el otro lado, ¿sí ven? Tal vez sumarle a eso unos 10 grados. No, pero es que no podemos, aquí sí ya no debemos tantear así como 10 grados, no, tenemos que sacar el número exacto. Por ejemplo, si le sumamos, ya le sumamos 2, si le sumamos más bien 2.5, lo va a tirar hasta el centro. Si ya estamos en el centro, es restarle el behind angle sobre 2. Menos behind angle sobre 2. Miren, ahí está. No, genial. Si queremos modificar ese ángulo, pues como ya está en una sola variable, digamos que lo queremos hacer más pequeño. Entonces, behind angle sobre 4. Entonces, miren que se hace más pequeño ese ángulo. O lo queremos hacer más grande, entonces sobre 1.5. Entonces es más amplio. ¿Listo? Sí. Bueno, ese ángulo o ese arco más bien es la parte fácil, porque eso es simplemente cómo lo vemos. Pero es que, ¿para qué hacemos este ángulo de visión? De referencia. De referencia, ajá. Y realmente lo que él tiene que hacer es, a ver, espérate que este man aquí está diciendo que hay 3 reglas. Entonces, la primera es que él debe detectar todos los que estén dentro de esta área. Entonces, por eso son estos rayos. ¿Sí ven? Estas líneas rojas. Cuando él detecte alguno, tiene que tratar de alejarse. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo hacemos como para detectar estas líneas? Pues tendríamos que recorrer todos los demás y saber y preguntarle su posición y si su posición con el método de DIST hace parte pues del círculo que le estamos pintando. Correcto. Bueno, necesitamos recorrerlos todos. ¿Cómo hacemos para recorrerlos todos acá? ¿Tú ya lo estás recorriendo o qué? Yo los estaba recorriendo, claro, acá. Aquí los estoy recorriendo todos. Pero esto es solo para pintarlos. Ahora, para que cada uno pueda saber dónde está cada uno de los otros, tenemos que, dentro de cada uno, recorrer todos los otros. O sea, tenemos que hacer casi que un for dentro de otro for. ¿Como una matriz doble? O sea, No. Simplemente, cada uno de estos, por dentro, acá o acá en process, para poder saber hacia dónde tiene que ir,
tiene que saber dónde están todos los otros. Ah, ok. ¿Sí? Sí, tiene sentido. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para recorrerlos todos dentro de cada uno? No se puede usar el punto len, ¿verdad? Porque se está creando las reglas en el main. El arreglo existe en main y para poder recorrerlo dentro de Bird, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente ¿No hay se que podría crear un pasarlo también. método? Ah, ¿se puede pasar? Sí, pues hay Pero no es mil como... formas de solucionar esto, como siempre, pero es una de digo, ellas en es buenas sí pasárselo. prácticas, ¿Cómo? en buenas prácticas no se debería hacer eso, ¿o qué? No, no sé. Pues, por ejemplo, podríamos pasarlo acá o podemos pasarlo acá mismo, dentro de cada uno. O podemos pasar el main. Pues ahí, como siempre, hay mil formas de resolverlo. Yo prefiero pasarlo acá para que ya desde el principio tengamos todas las referencias. Entonces simplemente es cuestión de, acá en Bird le podemos pasar la aplicación y de una el Bird. Y acá pues tenemos que recibirlo. Bird. Y acá simplemente this.bird es igual a y listo. Ya, cada pájaro tiene la referencia a todos los otros pájaros. Ahora, ¿cómo hacemos para pintar esas líneas? Para tenerlas ahí de referencia. Entonces, puede ser acá en el draw, después de pintar el triángulo, pero dentro del pop, vamos a recorrer cada uno de esos pájaros. Entonces, this.birds.for each, esto me va a devolver un pájaro. ¿Y cuándo pintamos la línea? Pues solo cuando están adentro, cuando se valida su posición dentro del círculo. Cuando se valida su posición dentro del círculo. ¿Cómo hacemos eso? Sería como si la distancia es menor a la de el centro del círculo con el El extremo, radio una del cosa así. círculo. Sí, Sí, con el radio. el radio. Claro, la distancia tiene que ser menor a lo que hay desde el centro hasta el final, o sea, el radio. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la distancia entre esos dos pájaros? Pues con dist, ¿no? Con distancia. Sí, los vectores tienen... Lo que pasa es que la distancia en processing está hecha para X y Y, no me acuerdo si también para vectores. Pero los vectores tienen como su propia forma también. Vamos a ver. Sí. Entonces simplemente yo le puedo decir si la posición de, ok, sí, o más bien hagamos una constante dis es igual a dis.pos.dist per.pos. ¿Sí? Si la distancia de dis, o sea, del que estoy, o más bien, no, aquí estamos guardando en la constante dist la distancia entre la posición del que estoy y la posición de cada uno. Y si la distancia es menor a dis.radio, pues aquí vamos a hacer algo. ¿Sí? Hola. Y Aló. Listo. ¿Qué hacemos entonces si esa distancia es menor? Pues pintamos la La línea. recta. ¿Cómo Eso. pintamos la línea? Entonces dis.app.line, creo, y simplemente los dos Sí, ella puntos. lleva X y Y, ¿no? Sí, sería del radio a la posición en X y Y del ¿Cómo así otro. el radio? El radio es una distancia, simplemente un Perdón, número. del centro de, ¿Cuál sería el centro? pues sería el centro de nuestro pajarito. No sé. ¿Sí? Posición, ¿no? Pues pos. dis.pos.x. Pues de Pero una sin vez la les X. adelanto que no, porque es sin la X. Dis.pos.x y dis.pos.y y virt.pos.x y virt.pos.y.
Ok. ¿no? El de la X está mal escrito. Fox, ¿por qué mierda siempre pongo Fox? Listo, y bueno, hay que pintar la línea. Entonces, dis.app. ¿Cómo es? Fill. No, fill es el relleno. Ah, ok. La Stroke. línea es stroke, eso. Stroke, ¿y stroke qué recibe? Perdón, Color. ¿el color o el ancho? Y el Ah, el ancho. color, sí. Entonces digamos que va a ser siempre rojo. Ah, bueno, pues va a ser del color. Entonces dis.color. Y, My God. bueno, ¿a cuál le pintamos la línea? Solo queremos pintarle la línea a uno en específico. Se están pintando como todas menos El de la del posición rojo. en 0, ¿no? Entonces solo si dis.selected pintamos la línea. Pongo este if, o sea, no uso este mismo if porque es que vamos a usar esto para otra cosa. Entonces solamente si está dentro y es selected. Yo podría combinar los dos if, ¿no? Y poner aquí un i, pero más adelante se dan cuenta por qué no lo hago. Listo, entonces por ahí anda, míralo, aquí está. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no está pegado? ¿Se acuerdan que ahorita les dije, les adelanto que no es así? ¿Por qué no es así? Porque está rotándose y todas esas cuestiones. Ajá. ¿Esto es en pos X y pos Y? ¿O es en qué? Debería ser en las nuevas, en lo que tú hiciste de push y pop, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué sería? ¿En dónde pintamos el arco? En 0, 0. Ah, en 0, 0. Entonces aquí también es simplemente en 0, 0. Lo único que debe seguir la posición es el translate. De aquí para abajo ya todo debe ser en 0, 0. Miren, 0, 0, con la elipse también la tenemos en 0, 0. El triángulo también lo pintamos desde 0, 0, igual las líneas. Entonces miren, ahí está. ¿Y ahora qué está pasando? No está tomando los de la distancia. No, es como que, a ver, es lo mismo. Creo que aquí ya se nos está volviendo, se nos vuelve un poquito más difícil de medir porque simplemente es como, a ver, tendríamos que hacer un vector que es la resta entre este, build.pos, y este de acá, dis.pos. Lo podemos hacer, pero realmente esto nos sale mejor, es simplemente quitarlo del pop, hacerlo abajo. ¿Me entienden por qué? ¿O no? La verdad yo no entendí. Miren, esto lo podríamos, bueno, esto es p5 punto, y creo que acá sería dis.pos y per.pos. Entonces aquí sería, en vez de vir.pos, sería n. Miren, ahí está. Solo que aquí ya pues, estamos haciendo más procesos de lo que deberíamos. Entonces en este caso ya es más fácil simplemente coger todo esto y ponerlo después del pop. O sea, vamos a volver acá y tampoco ya necesitaríamos 0, 0, sino lo que teníamos al principio, el dis.posx y pos y. Y todo esto lo sacamos del pop, ya queda como por fuera de la foto. Entonces ya no necesita trasladarse al centro, al 0, 0, perdón. Entonces miren, ahí está. ¿O no? O sea, pues es que igual los sigue tomando después de que están por fuera, ¿no? Ah, bueno, sí, ese es otro problema. Porque se supone que solo deberían estar dentro de ese, pero ¿por qué lo está haciendo desde afuera? El radio es desde el centro hasta el borde del círculo. Y nosotros le dijimos que si la distancia es menor al radio, ¿cierto? Pero realmente ese número radio no está haciendo de cero hasta el borde. El número radio está haciendo, es el diámetro al final. O sea, este arco nos está mintiendo. ¿Se Porque es puede que aquí, dividir entre dos o qué? claro, aquí realmente esto está a la mitad. O sea, el arco no me pide el radio, el arco me pide el ancho y el alto. O sea, esto es por 2. Es el arco el que nos está mintiendo, por 2. Entonces, realmente lo que pasa es que mi círculo es así enorme. Entonces, si queremos que sea más pequeño, lo que tenemos que hacer es, por acá en el radio, pues cambiar esto a otro número. ¿Sí? Bueno, esa es una de las cosas. Y por otro lado... Es que también está tomando los que están atrás de él, ¿no?
Exacto. Entonces eso era lo que les decía. Esta es la parte fácil. Hacer que el arco lo pinte bien. Ahora, la parte difícil es que, bueno, al final el arco simplemente es una representación, pero ¿cómo hacemos para que él no tenga en cuenta los que están allá atrás? ¿Sí? ¿Me entienden lo que quiero decir? Tenemos que conocer entonces el área que está detrás de él. El área, sí. Pero al final, pues el área, esos son como temas diferentes. Realmente lo que necesitamos conocer es el ángulo. Si el ángulo está como detrás, o sea, si el ángulo está en este rango, no debería poder verlo, lo ignora. Ok, Y hay otro como que él debe fondo. ignorar. Él también debe ignorarse a sí mismo, que aquí no lo está haciendo. Entonces, por ejemplo, si beer es igual a this, esto debería ignorarlo. Entonces retornamos. Sí, él debe ignorarse a sí mismo, que por defecto no lo va a hacer. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues para hacer eso tenemos que conocer cuáles son estos ángulos y cuál es el ángulo de cada uno de ellos. Entonces hay que... Sí. El ángulo de cada uno de ellos es re breve. Es simplemente el ángulo entre dos vectores. Y es... Creo que el vector tiene por acá un ángulo. Mira, angle between. Calcula el ángulo entre dos vectores. Listo. Entonces, con esto ya podríamos saber el ángulo entre entre this y el otro. Entonces, por ejemplo, esto deberíamos hacerlo por acá afuera. Const angle sería vector.angle between this y... no, this.pos y break.pos. Listo. Ya tenemos eso. ¿Qué hacemos con eso? Se fue a la mierda. Listo. Es p5.vector. ¿No? ¿Lo escribí mal? Angle between. Bueno. Sí, lo escribí mal. Es más bien. Is.pos.angle between el otro. Listo. Ya sabemos el ángulo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Tarea? Pues sí, ya se va a acabar la sesión. Bueno, el que lo resuelva se gana una palmadita en la espalda a distancia. El respeto del profesor. Igual. Sí, ya lo tienen. Uy, bueno, me parece. ¿Entonces el jueves? Sí, ya nos toca seguir. Si quieren ir adelantando, yo sé que obviamente se van a seguir. Sí, entonces tú lo vas a dejar en el repo, ¿no? Sí, sí. Listo. Claramente lo vamos a terminar. Ya saben cómo saber el ángulo entre uno y el otro, que es con esto. Ahora tienen que saber cuál es el ángulo de este rango y cómo saber si eso está dentro de ese rango. Listo. Entonces, Bueno, profe, el jueves gracias. Vale. Ah, profe. Bueno. Chao, profe. Profe, ¿cuál es el link del repositorio? No lo he subido. Ahorita que se lo suba, los pongo ahí en el grupo. ¿Está en el grupo de Facebook? ¿En el grupo de Facebook? Creo que Sí. yo sí estoy, sí. Sí, Ah, ahí, listo. ahí siempre les pongo los videos y Listo. el repo. Listo, gracias, profe. Vale. Listo, gracias. Chao.